Apartado 3. Mientras en la interna radical se iban dando estas ocurrencias, la campaña electoral ardía en todo el país. Ambos bandos acentuaban su agresividad, y en esas primeras semanas de enero no pasaba día sin que se registraran grescas y pugilatos entre peronistas y democráticos. La FUBA había iniciado en la capital federal una serie de actos relámpago antes de fin de año, que hubieran tenido algún efecto si se realizaran en los barrios populares o en los suburbios. Se limitaron al centro de la ciudad, donde no era gracia, y perdieron seriedad cuando se extendieron a las soleadas playas marplatenses. Los aliancistas, por su parte, no dejaron de hostigar a los fubistas dondequiera los encontraban. Comunistas y laboristas se tirotearon una noche en Liniers. Los pegadores de carteles se liaban a cada rato. La rivalidad callejera tuvo una culminación trágica el 10 de enero, cuando desde un automóvil se acribilló a balazos un local aliancista en Córdoba al 3900, causando la muerte de un joven militante. En el interior el panorama no era menos tenso. En Cruz del Eje se atentó contra 2 periodistas radicales y algunos actos de la Unión Democrática terminaron violentamente en Añatuya, Santiago, La Florida, Tucumán y en Malagueño, Córdoba. Las campañas electorales pacíficas son un lujo de ciertos pueblos o indicios de indiferencia cívica. En la Argentina de 1946, todos estaban comprometidos hasta el tuétano con alguno de los dos campos antagónicos. En realidad, estar con Perón o con la Unión Democrática dependía de algo visceral. Era inútil la propaganda, porque las definiciones individuales venían del año anterior y eran irrevocables. Pero de todos modos, había que cumplir los ritos cívicos consabidos y la Unión Democrática, por su parte, debía cubrir un largo rezago en la carrera por el poder. Muchas cosas permitían ser optimistas a sus dirigentes. El dinero afluía a las cajas partidarias con generosidad, sobre todo después del fracaso de la rebelión patronal. Día a día se sumaban nuevas adhesiones de pequeños núcleos provinciales. El antipersonalismo santafesino, por ejemplo, o el Partido Popular Metropolitano de orientación demócrata cristiana, y el aporte universitario y femenino vigorizaba su acción, que a mediados de enero ya se traducía en centenares de actos diarios en todos los distritos. La prensa independiente apoyaba a Tamborín y Mosca sin ninguna reticencia y la voz de sus dirigentes se podía escuchar en todo el país a través de las radios. Los más conocidos artistas del cine y el teatro publicaban sus adhesiones personales en Clarín día tras día, con su retrato, su firma y una frasecita de circunstancias. En este ambiente de optimismo y entusiasmo iba mediando enero. Para el 16 se anunciaba el comienzo de la primera gira de la fórmula presidencial democrática. Un hecho inesperado obligó a postergarla una semana. Un hecho que fue, sin duda, el único punto a favor que pudo anotarse la oposición durante esta lucha. La cosa ocurrió así. A fines de diciembre, un avisado empleado de banco descubrió que en la cuenta particular del general Ramón Alvariños, interventor de Buenos Aires, se había depositado un cheque por pesos 420.000 de aquella época, firmado por el presidente del Jockey Club de La Plata, y que sobre ese depósito Alvariños había girado varios cheques destinados a publicaciones afectas a Perón. Un diario de los universitarios reformistas de La Plata hizo la denuncia pública, con bombos y platillos. Dirigentes opositores iniciaron querella judicial contra Alvariños. Este intentó defenderse, pero aparentemente el caso no tenía vuelta. El interventor federal había aceptado una donación injustificable y destinado parte del dinero a fines políticos, quedándose con el resto. La cosa no hubiera pasado del escándalo mismo, si no fuera que el comandante electoral de Buenos Aires se hartó de la manifiesta parcialidad de Alvariños y planteó a Farrell la opción. O el interventor saltaba o él renunciaba a su función explicando públicamente sus motivos. La actitud del comandante electoral provocó la inmediata solidaridad de sus camaradas de armas
y un grupo de almirantes visitó al presidente el 17 de enero con el ministro de Marina apoyando a su compañero. Hubo inquietud en las esferas oficiales, movimientos insólitos en el departamento de policía y rumores de golpe de Estado. Farrell no podía jugarse ya por Alvariños. Aceptó su renuncia y días después lo compensó del mal rato, designándolo jefe de la guarnición de Campo de Mayo. En su reemplazo, nombró interventor de Buenos Aires a un hombre de su personal confianza que no modificaría en nada la política de su antecesor. La Unión Democrática no ganó ni perdió con el cambio de Alvariños, pero obtuvo una victoria moral y debilitó el frente adversario al probar sus reiteradas acusaciones de parcialidad oficial hacia la candidatura peronista. Pero la escaramuza se olvidó pronto porque el mismo día en que los almirantes dialogaban con Farrell, la Embajada de Estados Unidos producía un acto que no tenía precedentes en el país. El encargado de negocios norteamericano convocó a la gente de prensa y distribuyó copia de 13 telegramas que, según se informó, habían cambiado durante la pasada guerra la Embajada del Reich en Buenos Aires y diversos servicios del gobierno de Hitler. «Los he llamado», dijo el diplomático norteamericano, «para que sepan quiénes son los verdaderos vendepatrias». Los documentos se habrían hallado en las búsquedas realizadas con motivo de los procesos de Nuremberg y certificaban conexiones, apoyos y subvenciones de los nazis a varios diarios argentinos. Lo insólito del hecho era que, fuera cual fuese el grado de autenticidad de los documentos, parecía poco prudente que un gobierno extranjero diera a publicidad esas significativas piezas a un mes de las elecciones, cuando todo el país estaba agudamente sensibilizado, y agregar nuevos elementos de revulsión a tal ambiente era echar leña a un fuego ya crepitante. Los documentos distribuidos por la Embajada norteamericana fueron reproducidos in extenso por toda la prensa antiperonista y seguidos, como era previsible, por una secuela de solicitadas, desmentidos e impugnaciones. Pero nadie protestó por la intromisión que suponía la actitud de la diplomacia norteamericana. Perón no se sentía afectado directamente, porque él no caía en la volteada. Los nacionalistas aludidos y salpicados por la publicación eran outsiders dentro de su movimiento. Fueron pocos los que advirtieron que los documentos no eran más que un globo de ensayo que Braden, desde Washington, dosificaba cautelosamente. La falta de reacción ante la maniobra lo persuadió de que había llegado el momento de lanzar su bomba atómica propia, la que estaba preparando de tiempo atrás para aniquilar al nazifascismo argentino. Mientras los candidatos de la Unión Democrática y una nutrida comitiva interpartidaria trepaban al tren de la victoria el 21 de enero para iniciar su primera gira, Braden daba los últimos toques a una publicación mucho más explosiva que la de los 13 telegramas. Tal vez ya en ese momento acababa de decidir su nombre, Libro Azul. El tren de la victoria sufrió un accidentado itinerario. Al salir de Retiro, donde fue despedido por una entusiasta multitud, entre la que se distinguía un grupo de dirigentes conservadores, debió hacer un desvío por un descarrilamiento ocurrido horas antes en su ruta. Más tarde hubo de detenerse en una estación suburbana para bajar a dos colados que a toda costa querían viajar con la comitiva. Y en su fervor turístico político, se tiraron a las vías delante del tren para impedir que volvieran a arrancar sin ellos. Con breves paradas y rápidos actos en las localidades más importantes del trayecto, el convoy hizo su primera escala en Santiago del Estero al día siguiente. Allí pronunció Tamborini su primer discurso proselitista. Al otro día empezaron los atentados. En Güemes, mientras el tren estaba detenido, gritos primero, luego piedras y finalmente balazos empezaron a llover sobre los vagones desde los galpones de la estación y de las locomotoras paradas allí. Un largo rato duró la agresión, que fue parcialmente repelida desde el tren. En la ciudad de Salta, el acto de la Unión Democrática pudo terminar en una masacre, porque columnas peronistas intentaron atacar la concentración sin que la policía pusiera mucho empeño en evitarlo.
hubo, no obstante, pugilatos aislados. En Jujuy, el 24, el acto central fue también perturbado, y en San Pedro menudearon balazos y pedreas. Todo hacía pensar que en Tucumán el tren de la Victoria sería convertido en colador. Al entrar a esta provincia, un juez hizo detener el convoy y a poco se queda la comitiva en medio del campo. Superado el inconveniente, un mayor del ejército se presentó en el tren manifestando que tenía orden de custodiarlo. Tamborini declinó el ofrecimiento, pero el oficial insistió en cumplir sus órdenes y desde ese momento un coche motor con conscriptos precedió su marcha. En varios puntos del trayecto debieron apagarse las luces de los vagones para evitar blancos fáciles. Al llegar a Recreo, un incendio destruyó parte del furgón que llevaba material de propaganda y el equipaje de los pasajeros. En Chumbicha se descubrieron fallas en los frenos. En Catamarca el acto se realizó normalmente y también en La Rioja, pero al salir de esta ciudad hubo piedras y gritos en la estación. El propio Tamborini, con su imponente físico, hubo de bajar de su vagón dormitorio para correr a los insolentes. El 27 llegaba la peregrinación a Córdoba, donde el acto central tuvo contornos impresionantes. Al día siguiente se realizaba en Rosario un tupido desfile por la calle Córdoba y un acto de proclamación de concurrencia pocas veces vista. El 29 de enero volvía a Buenos Aires el tren de la Victoria, con sus banderas argentinas al frente, exhibiendo las perforaciones de los balazos y marcas de las pedradas. Esta gira tan llena de peripecias no podía dejar de tener un final violento. La policía sablió alegremente a la multitud que se había apiñado en Retiro para recibir a Tamborini, Mosca y sus acompañantes. ¿Estás disfrutando este texto? Si te emocionó, te hizo pensar o te despertó alguna pregunta, ayúdame a seguir compartiendo la historia argentina. Suscríbete al canal y regálame un like. Es chiquito para vos, pero enorme para mí. Mil gracias. Pero los infortunios del viaje no alcanzaban a empañar el creciente optimismo de los dirigentes democráticos. La gira había sido un éxito. Todos los actos habían sido entusiastas y numerosos, y la prensa adicta se había encargado de magnificarlos en grado superlativo. La pareja de candidatos se había repartido coordinadamente la tarea oratoria, los discursos de Tamborini tenían dimensión presidencial, grandeza de miras, abstracciones retóricas de alto vuelo, mientras Mosca acusaba al gobierno de irresponsabilidad y parcialidad, afirmaba que maquinaba la piratería electoral y marcaba con cifras la inminencia de una catástrofe económica. El resto de la comitiva se había portado bien. Don Elpidio González había sido una de las atracciones más aplaudidas. Faltaban poco más de 20 días para las elecciones. El ardiente verano político estaba llegando a su clímax. Verano diferente, en todo sentido, vociferado, discutido. Parecía que las fuerzas antagónicas estaban emparejando su potencia. Si la Unión Democrática había salido con retraso y tenía que luchar con la desafección oficial, había logrado movilizar con gran efectividad el aparato de los partidos que la componían. Frente a un peronismo todavía desorganizado, aunque siempre fervoroso, en los primeros días de febrero, la oposición había resuelto ya todos sus problemas internos, integrado sus listas, proclamado la totalidad de sus candidatos. En la capital federal, comunistas y demócratas progresistas habían formado una lista común de la unidad y la resistencia, que con integración de independientes pugnaba por escamotear algunas bancas a sus camaradas de trinchera radicales y socialistas. En casi todas las provincias, los conservadores proclamaban su apoyo a los candidatos presidenciales de la Unión Democrática. Intransigentes y unionistas, olvidadas ya sus riñas, cooperaban estrechamente. Boatistas acompañaban a Prat y Larralde en su gira por Buenos Aires, y Sabatini sería herido, días más tarde, por una piedra que arrojaron contra el tren que lo llevaba por Tucumán. La prensa peronista podía reírse de los prohombres democráticos,
podía describir al tren de la victoria como una murga carnavalesca, pero era innegable que los dirigentes opositores conocían bien el oficio político y se estaban empleando a fondo en esta última y decisiva etapa por la conquista del poder. Tanto era así que la presión opositora ya alcanzaba a producir algunos hechos en el seno del gobierno. Se había rumoreado por esos días que existía la intención de postergar la fecha de las elecciones o al menos prorrogar el plazo de presentación de candidaturas a fin de dar tiempo a los peronistas para arreglar sus problemas internos. La Unión Democrática clamó contra esa nueva prueba de parcialidad. Los diarios publicaron editoriales afirmando que las elecciones no debían postergarse, y después de un acuerdo de ministros, se anunció oficialmente que las elecciones eran inamovibles, y tampoco se modificarían los plazos. Trascendió que en reuniones de militares y marinos se había criticado severamente la posibilidad de una postergación electoral. Esto no obstó a que la Junta Interpartidaria difundiera el 1 de febrero un manifiesto denunciando hechos que acreditaban, a su juicio, subrepticias ayudas oficiales a la candidatura de Perón. Con prescindencia de la buena fe con que se formularon, las denuncias opositoras formaban parte de la táctica de la Unión Democrática. Si no eran atendidas, se podía redoblar el clamoreo sobre parcialidad oficial. Si eran escuchadas, su sustanciación no dejaba de molestar al gobierno o embromar al peronismo. A principios de enero, Mosca denunció que jefes militares en actividad entrenaban fuerzas de choque. El ministro de Guerra le pidió que ratificara sus dichos. Mosca lo hizo y unas semanas después, la autoridad militar sancionó a un par de militares por realizar actividades políticas. Un mes más tarde, uno de los candidatos a senador por la capital federal de la lista Unidad y Resistencia, denunció que existía el plan de hacer un nuevo 17 de octubre, incitar a las masas a tomar la Casa de Gobierno y entregar el poder a Perón sin elecciones. La Unión Democrática hizo suya la denuncia, que de inmediato dio motivo a una investigación por las autoridades militares, llegándose a convocar al mismo Perón para que prestara declaración. Por supuesto, el plan denunciado no existía ni remotamente. Hay que señalar que el proceso electoral estaba ya, virtualmente, en manos de las Fuerzas Armadas, cuyos distintos delegados se harían cargo a partir del 18 de febrero de los efectivos policiales en todo el país. El gobierno de Farrell había tratado de restañar las heridas que dejaron en las instituciones armadas las jornadas de octubre, indultando a los militares que fueron detenidos en Córdoba en el mes de septiembre, y este gesto, unido a la entrega del poder electoral a las tres armas, creaba en los marinos, militares y aeronautas un sentido de responsabilidad que estaban decididos a cumplir escrupulosamente. El 2 de febrero arrancó la segunda gira de la Unión Democrática, que debía abarcar el litoral. El mismo día se difundía un fallo de la Corte Suprema que difícilmente podía encuadrarse en el plano estrictamente judicial. Se trataba de un juicio en que se discutían las facultades de las delegaciones regionales de la Secretaría de Trabajo y Previsión para aplicar multas. La sentencia del Alto Tribunal establecía que aquellos organismos vulneraban la Constitución. El fallo era el golpe más fuerte que había sufrido la legislación social del gobierno de facto desde que la Corte se negara a tomar juramento a los jueces del trabajo. Ni el más ingenuo podía pensar que el pronunciamiento, dictado apenas reanudada la actividad forense después de la feria y a solo 20 días de las elecciones, carecía de contenido político. En los medios gremiales el fallo provocó ira. Se dijo que la Corte intentaba anular las conquistas obreras desquiciando el organismo encargado de hacer cumplir la legislación laboral. Se acusó directamente al Alto Tribunal de colusión con la Unión Democrática. Hubo incitaciones a una huelga general y en algunos sectores ocurrieron algunos paros parciales el mismo día en que se conoció la sentencia. Para aclarar conceptos, el secretario de Trabajo y Previsión emitió un comunicado señalando que el pronunciamiento no afectaba la estructura ni la función del organismo a su cargo y exhortando a la tranquilidad, lo que le valió una querella por desacato a la Corte, iniciada por el Partido Demócrata de Buenos Aires. Pero en esos días,
Los hechos se sucedían a un ritmo enloquecido, y ni siquiera el triunfo del seleccionado argentino en el torneo sudamericano de fútbol alcanzaba a distraer a la gente del proceso que envolvía a todos. En una semana, el fallo de la Corte quedó aparentemente olvidado. Es de presumir, sin embargo, que no serían pocos los obreros que recordarían en el cuarto oscuro este sutil sablazo judicial contra un organismo que la clase trabajadora sentía como cosa propia. Y muy pocos los que repararon en el comunicado de la Junta Interpartidaria de la Unión Democrática, tendiente a tranquilizar a los trabajadores sobre los alcances del fallo. Entretanto, la comitiva democrática recorría el litoral. En Santa Fe, donde la columna de la Unión Democrática recibió el saludo del doctor Manuel de Iriondo, el frustrado candidato a vicepresidente de Patrón Costas en 1943, Concepción del Uruguay, en Concordia, luego en Resistencia y Corrientes, los candidatos de la Unión Democrática participaron en otras tantas proclamaciones. Fueron, en general, actos numerosos, y esta vez el periplo careció de las incidencias que habían empañado la primera gira. El 7 de febrero regresaban a la capital federal por la vieja estación del Lacroce y 2 días más tarde se realizaba la proclamación oficial de Tamborín y Mosca en la intersección de las avenidas de Mayo y 9 de julio. Fue una concentración que colmó las esperanzas de los dirigentes interpartidarios. Las fotografías que aparecían al otro día en los diarios establecían una compacta masa cubriendo un par de manzanas. Ricardo Rojas, Luciano Molinas, Rodolfo Ghioldi, Alfredo Palacios y los integrantes de la fórmula presidencial se explayaron largamente sobre los temas habituales. Tamborini dijo: antes que nada, he de ser el presidente de la Constitución Nacional, y acusó a la Secretaría de Trabajo y Previsión de ser un instrumento demagógico y totalitario. El acto transcurrió sin incidentes y en un clima de fiesta cívica que era ya casi una excepción en esta accidentada campaña. Los grandes diarios aseguraron que la multitud reunida no dejaba dudas sobre el próximo pronunciamiento electoral. Y realmente así lo parecía. El 12 de febrero Crítica hizo un detenido examen de la situación política en cada provincia y aseguraba, con la salvedad de que en la duda se había optado por criterios desfavorables a la Unión Democrática, que Tamborín y Mosca obtendrían 332 electores sobre 44 de Perón. Todas las conjeturas son válidas en periodos preelectorales, pero a miles de kilómetros de Buenos Aires, en una oficina de la ciudad de Washington, ese mismo día estaba ocurriendo un hecho que modificaría semejantes profecías y evaluaciones.